Dele la gloria a Dios y dé testimonio también de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Testificar es la manera de glorificar la obra de Dios en nuestras vidas. Jesús nos mandó a ser testigos. Amén. Por eso cuando nosotros testificamos, hay gente que dice, es que yo no sé de la Biblia, no sé hablar. Dios nos llamó a ser testigos. Y testigo es decir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cuando Dios ha hecho un milagro, cuando Dios ha restaurado mi alma, las relaciones, ha sanado, me ha prosperado, yo debo contar eso. Y eso es testificar de Cristo. Amén. Y con eso la fe de muchos se incrementa y así muchos se acercan a Dios. Yo quiero hablar en esta noche de nuestras convicciones. ¿Cómo están sus convicciones? Bien. Por lo menos la de una acá está bien. El resto no sé, pero vamos a ver después, a ver. Leemos el libro de Romanos, capítulo 14, verso 22. El apóstol Pablo dice, ¿tienes tu fe? Pregunta. Le pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes fe? Amén. Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. El apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de Roma. Él escribe esta carta. Y la iglesia, cuando comienza a crecer, a desarrollarse, empieza a tener problemas, ciertas dificultades con temas o costumbres religiosas acerca de la comida, que era permitido comer, que no era permitido comer. El judaísmo tenía muchos reglamentos instituidos por Dios, los tiene actualmente, no es que se han abolido, ¿no? Pero en toda esa cuestión de comida había muchos parámetros que traían convicciones firmes sobre las personas, que sí que había muchas prohibiciones que para algunos eran aceptadas, algunos las tomaban como parte de su práctica, y para otros les era tropiezo este tema de la comida. Por eso le habla de la importancia de sus convicciones de fe para consigo mismo. Y le estaba diciendo, si la convicción que tenés para con vos mismo es la que tenés que llevar, pero que esa convicción no te sea de tropiezo. ¿Sabe que hablaban estos días con alguien que me hablaba acerca de un familiar, de un ser querido, y me decía el problema con ella, me hablaba de su hija específicamente, decía es que ella se ha puesto un parámetro muy alto, se ha puesto una vara, una medida, que cuando ella comete un error, ella misma se condena. Y a veces ella puso ciertos reglamentos como cuestiones de relaciones de familia, que esos mismos reglamentos que ella se instituyó a sí mismo son las que hoy la están condenando. Entonces me hablaba así acerca de la relación de su hija. Y muchas veces nos pasa en la iglesia que nuestras convicciones a veces están un poco ahí al tuntum, ¿sí? No son demasiado firmes. Entonces, Dios quiere hablarnos hoy de poder tener convicciones firmes, sólidas, para poder mantenernos agradando a Dios. Amén, ¿me está entendiendo hasta acá? El capítulo 10 del libro de Hechos, Pedro tiene una visión donde desciende un lienzo. Pedro sube a orar a la azotea y dice que allí desciende un lienzo atado de 4 puntas con animales, cuadrúpedos de toda especie, y dice que una voz le dice, mata y come, y él dice, Señor, nada inmundo yo he comido. Él estaba guardando esta tradición, este legalismo religioso con respecto a las comidas, y él, no, nada inmundo ha entrado en mi boca, esto no lo voy a permitir. Y Dios le dice en esta visión, nada de lo que yo he santificado lo llames inmundo.
lo vuelve a suceder otra vez, le vuelve a suceder por tercera vez, y él queda allí con esto de la visión que habrá sido. En eso llegan 3 personas a buscarlo para llevarlo a la casa de un centurión romano, era un soldado romano, para que le predique la palabra. Y este centurión romano no era judío, sino que era un gentil. De ahí se lleva el evangelio a los gentiles. Él entra en la casa del centurión, no solo lo estaba esperando él, sino él había invitado a su familia, a sus amigos, para escuchar la palabra de Dios. Y ahí comienza a ser predicado el evangelio a los gentiles. Ahí está la visión que él tenía, donde dijo: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces el parámetro que Pedro tenía, donde él no se permitía, no se aprobaba poder compartir la palabra con aquellos que no eran del pueblo de Dios, es quebrantado ese argumento fuerte que él tenía. Por eso es importante que nuestras convicciones sean convicciones firmes. Hoy en día sucede lo mismo con nuestras convicciones de fe. Hoy en día nuestras convicciones de fe muchas veces están llevadas por la conveniencia, muchas veces están medidas por la situación en la cual estamos viviendo, por cómo me estoy relacionando en mi fe con Dios, por cómo estoy recibiendo de parte de Dios tal o cual cosa que yo estoy necesitando, y a veces mis convicciones están por ahí. Cuando no oigo la voz de Dios, cuando Dios parece no responder, mi fe se termina. Y ahí estamos en un parámetro. Entonces nosotros debemos aprender a no aprobar ciertas cuestiones que luego nos condenen a nosotros mismos. De ahí que nosotros aprenderemos la importancia de las convicciones. Dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos conocen este pasaje? Ahí nos está hablando de una definición de fe, que es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que estar convencido que aunque no lo veo, Dios está ahí y la promesa que Él hizo la voy a recibir, y yo estoy firme, parado en esa convicción, no en las circunstancias que estoy viviendo. Muchas personas se ven en el punto donde están parados como la situación determinante para su vida. Pero yo quiero decirte hoy que donde hoy te encuentres parado es el punto de partida para cumplimiento de la promesa que Dios tiene con tu vida. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Va a convencer. Nosotros necesitamos ese convencimiento claro, sólido, para poder permanecer en la fe que Dios ha puesto para nuestras vidas. Estos pasajes nos muestran la importancia de tener convicciones firmes. Pablo dice que la fe es convicción de lo que no se ve. O sea, que yo debo estar convencido de mi fe aunque no vea. Y Jesús dice en Juan que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo hace su obra de convicción en mi vida, ocurre una transformación y yo nunca más vuelvo a ser el mismo. Pasó cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esos mismos discípulos que habían negado a Jesucristo, esos mismos que se habían escondido y que habían huido cuando vinieron a encarcelarlo para luego matarlo,
ellos comenzaron a hablar con denuedo y osadía la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo los convenció, vino una convicción firme, sólida, y a partir de ahí comenzaron a predicar la palabra. Ellos necesitaban esa convicción para que se produzca una transformación en sus vidas. Y ellos fueron transformados. ¿Sabe que muchos parece que fueran simplemente persuadidos, un poco... Pero vieron que uno no está... Cuando le vienen a vender algo y le hacen un chamullo, ¿vio? Y uno y lo compra. Y después que entró para dentro de la casa, el vendedor se fue y dice, ¿para qué compré esto? Y a mí no me sirve para nada. ¿Para qué lo quería? Y uno fue persuadido, engañado, envuelto, no sé, pero no fue convencido realmente que eso que estaba adquiriendo iba a tener un uso necesario o eficaz para lo cual lo traía. Entonces, esa persona no fue convencida. Esa persona simplemente fue ahí un poco motivada o persuadida, no sé, y muchas veces a algunos les pasa lo mismo cuando viene al camino de Dios. La persona que tiene convicciones ha sido convencida, ya sea por pruebas o argumentos de que sus creencias son verdaderas. ¿Sabe que hay gente que está convencida y cuando nosotros hablamos parece que todos deberían ser cristianos, comprometidos, firmes, estables, sirviendo? Es decir, está convencido realmente, está convencido, está convertido, está transformado, está hecho nueva criatura, está completa la obra. Cuando una persona defiende ciertas creencias que ha recibido, esa persona está convencida. Un terrorista, un fundamentalista, él está haciendo lo que está haciendo porque está convencido de que lo que hace es así. Estos kamikazes que estaban allí en las guerras y ellos se inmolaban junto con sus aviones cuando ya no tenían más bala y cuando se terminaban, ellos estaban convencidos por lo que estaban haciendo. Ese convencimiento tiene que ser el mismo de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas del infierno, de la condenación eterna, para darnos la vida eterna, para sanarnos, para prosperarnos, para liberarnos. Tenemos que estar convencidos que la obra que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para que todas mis situaciones sean cambiadas y transformadas. Ese tiene que ser mi convencimiento. Él no hizo esto. Ahora yo debería estar convencido plenamente, si estoy siguiendo las pisadas de Cristo, de que la obra que Él hizo fue suficiente para todo lo que yo necesito. Necesito ese convencimiento. Hoy en día, la mayoría de las personas prefieren vivir más por preferencias que por convicciones. ¿Sabe que hay personas que son simpatizantes de un equipo de fútbol? Y según las circunstancias que esté pasando ese equipo, son o no son. Entonces yo soy hincha de River, ahora que le venimos ganando a Boca hace un par de fechas, que ganamos un par de copitas, soy hincha de River, pero cuando se fueron a la B no eran hincha de River. Pero el que estaba convencido realmente seguía siendo hincha de River. ¿Sabe que hoy estaba preparando esto y me acordaba? En Tigre había un hombre llamado el Loco Rincón. Era un hombre muy especial. Y todos los domingos la gente salía de Tigre hacia la zona para el lado de Escobar, Villa Lañata, Rincón de Milver, todas las zonas donde había recreos y salían a tomar mate y a pasar el día, a comer un asadito a la orilla del río. Y a la tardecita volvían y había un puente que era muy difícil de pasar, donde pasaba de un solo auto, un puente hecho de chapa. Hoy es todos los barrios de Nordelta y lo más
lo más VIP que hay por la zona, pero ese tiempo había que pasar por arriba de un arroyo, Guazunambí, entonces se hacían colas de auto, le hablo de horas, donde los autos iban así a paso de hombre, y este loco se disfrazaba todos los días del equipo de fútbol que ganaba. Entonces todos los domingos cuando vos venías pasando por ahí, ya sabías si había ganado Boca, River, San Lorenzo, porque él estaba disfrazado con todo el equipo completo y hacía piruetas con la pelota en la calle. Y él andaba. Y este hombre no era convencido de un equipo y siempre preguntaban, ¿de qué cuadro será el loco Rincón? Porque no, él era simpatizante y siempre se vestía según la circunstancia, que sí que él festejaba el cuadro que ganaba. Pero nunca era un fanático, un convencido de un equipo. Nosotros necesitamos estar convencidos por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Amén. Necesitamos ese convencimiento. ¿Sabe que las personas deciden creer algo basado en ciertas condiciones y circunstancias? Cuando la condición cambia, también cambia su lealtad. Cuando empiezo a venir a la iglesia, empiezo a contar testimonio desde que vine, no sé qué pasó, soy prosperado, mi mujer no me grita más, ahora me hace la comida, mi marido ahora sale a trabajar, wow, y todo, qué lindo, cómo cambió el ambiente. Pero a la semana se armó otra vez lío. Empezó a venir la escasez, me empezaron los dolores que se me habían ido y cambió de circunstancia. Voy a ir a otro lugar. No ha estado convencido esa persona. Esa persona simplemente estaba simpatizando. Esa persona solamente estaba viendo si su circunstancia cambiaba, a ver si seguía. De hecho pasa así, cuando a alguien le está yendo bien, firmes, siguen y hasta dan testimonio, pero cuando las cosas empiezan a andar un poco tensa, cuando uno pasa por la prueba, cuando uno empieza a estar con diferentes adversidades, se le fue el convencimiento. Nosotros necesitamos estar convencidos. Yo no puedo dejar de creer porque dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y aunque yo no lo vea, yo estoy convencido de que mi fe es real y es verdadera. Y tengo que seguir permaneciendo en esa dirección. Es decir, hay mucha gente que vacila en asuntos que requieren determinación firme. Vos no podés seguir vacilando que si Dios te contestó o no te contestó, ahora crees más o crees menos. Hay gente que dice, hoy estoy medio frío, hoy estoy medio caliente. O sea que estás tibio. Y dice la palabra que al tibio lo vomitará de tu boca. No podemos estar en esa condición, tenemos que ser determinantes. Tenemos que tener una determinación sólida. Si nosotros comparamos esta débil actitud con el modo de pensar de los grandes hombres y mujeres que vemos en la Biblia, podremos ver cómo las convicciones firmes llevaron a estos hombres al éxito, a tomar decisiones, a transformar ciudades, a transformar naciones enteras y culturas por una convicción firme. Vemos la vida de José. A pesar de muchos años de trato injusto, José nunca vaciló en su lealtad a los principios divinos. José era muy pequeño cuando tuvo un sueño. Tenía sus hermanos ya grandes y él tuvo un sueño que Dios le había mostrado, pero no le habían entendido. Pero él estaba convencido que no había soñado porque había comido mucho, que él no había soñado porque había tenido otras circunstancias. Él había soñado algo que Dios le había mostrado. Él había soñado un sueño de Dios y él estaba convencido de que ese sueño era de Dios. Y todas las circunstancias que vinieron después de ese sueño fueron terribles. Fue vendido por sus hermanos, fue echado en un foso, fue llevado de esclavo a un palacio, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Todas las situaciones que pasó a partir de ese momento fueron adversas. Pero ¿saben algo?
nunca dudó de lo que él estaba convencido. Él siguió firme, él siguió permaneciendo. Como resultado, se encontró en el lugar correcto, en el momento adecuado para ocuparse de la supervivencia del pueblo de Israel en el momento más difícil de hambre que ellos habían pasado. Pero ahí estaba él convencido con su sueño. Permaneció ante toda adversidad. Y termina la historia de José en Génesis 50 y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y dice que murió a los 110 años, creo, José, y sustentó a su familia, y vio a sus nietos, y hasta la tercera generación los vio bendecidos por un sueño que él había tenido, pero él tuvo una convicción firme de ese sueño y nunca vaciló. ¿Sabe que a veces cuando nosotros entendemos la importancia de estar convencido en las cosas que Dios ha hecho, eso nos va a llevar a cumplimiento del éxito en nuestras vidas? Vemos la vida de Daniel y sus amigos, ellos siendo jóvenes, unos 15, 16 años, adolescentes, fueron llevados cautivos a una tierra pagana, a tierra de Babilonia, con un rey loco que gobernaba esa tierra. Fueron obligados a comer, ellos se negaron a contaminarse con la comida del rey. Ellos permanecieron convencidos que la instrucción que habían tenido hasta ese momento había sido suficientemente buena para permanecer convencidos en esos parámetros. Y ellos allí estuvieron y allí permanecieron firmes en esas convicciones. Quisieron hacer cosas las cuales ellos no hicieron, porque eran leales al convencimiento que tenían. Y dice, ellos se negaron a contaminarse con la comida del rey en esa tierra idólatra y pagana, y se ganaron la confianza de los reyes que gobernaban esas tierras por permanecer firme a esas convicciones. Y dice en Daniel 1:19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Porque ellos se negaron a contaminarse con lo que ellos le querían dar. Porque ellos permanecieron fieles a lo que estaban convencidos. Y siguieron estando en esa tierra. Y sus amigos, que acá eran Misael, Azarías y Ananías, les habían cambiado el nombre y eran Sadrad, Mesach y Abednego, ellos se negaron a transigir con sus creencias e influyeron sobre ese rey loco para que los reconociera a Jehová como el único rey. Este rey hizo una estatua de 30 metros de alto de oro y dice, el que no adorare mi estatua será condenado, echado a un horno de fuego ardiendo. Y ellos permanecieron convencidos con lo que tenían, que solo a Dios adorarían. Y se negaron y lo echaron dentro del horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Y dice que ni el fuego los tocó, ni olor a humo había en ellos. Y cuando salieron, este rey loco, fíjense lo que dijo, me encanta escuchar esto. Entonces Nabucodonosor, el rey, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrad, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios.
Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Dele un aplauso al Señor. Cuando vemos estas historias, no son cuentos solamente nos está hablando de la convicción firme de una persona en lo que Dios ha prometido, en sus promesas. Esa convicción, si la permanecemos, si nos mantenemos allí, no hay nada que nos podrá doblegar. Necesitamos estar convencidos realmente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y permanecernos en eso. No podemos ser movidos por las diferentes circunstancias que estén. No podemos ser llevados de aquí para allá por las diferentes circunstancias. Usted no puede hoy estar bien si es prosperado y mañana estar mal si está pasando por una prueba de escasez. Usted no puede hoy glorificar a Dios porque le ha sanado y mañana si le viene una dolencia, comenzar a negarle. Usted debe permanecer convencido, fiel y leal a aquel que ha confesado como Señor y Dios. Como lo demuestran estos héroes de la Biblia, estos hombres de Dios, las convicciones santas pueden soportar todo tipo de viento cambiante de las oposiciones y los argumentos elocuentes que vengan como las adversidades. Una convicción firme lo puede mantener a usted parado en el lugar de la promesa que Dios tiene. Pero el lugar donde estoy hoy, estoy como esclavo en una tierra extranjera, rodeado de todo tipo de adversidades. Ese es el lugar en el cual Dios se quiere glorificar contigo. Permanece ahí convencido. Pero pastor, mi suegra que está acá es el lugar donde Dios te quiso poner. Pero la mujer que me diste es que ahí tenés que permanecer convencido. No reniegues de esa situación. Si estás convencido de lo que Dios va a hacer, porque Dios te lo prometió, ahí tenés que permanecer. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, confiamos en lo que el Señor ha dicho, vamos a poder mantenernos firmes. En vez de seguir nuestras propias preferencias, dedicamos a vivir nuestra vida de acuerdo a las convicciones santas. Y sabe que la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a todos los aspectos más importantes de nuestra vida. Mediante una comunión con Él, mediante tiempo de intimidad, la oración, la relación con nuestros hermanos, la lectura de la palabra, el estudio. La Biblia tiene mucho para darnos, tiene mucho para guiarnos. Y si nosotros le permitimos que el Señor nos arraigue firmemente en esas convicciones, nosotros vamos a estar convencidos realmente de lo que necesitamos. ¿Sabe que cuando yo veo mucha gente que no puede permanecer fiel, le falta convicción de pecado? No ha entendido que Dios lo ha sacado de la condenación eterna. Solo el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando yo entiendo que mi vida iba derecho a un camino de perdición, que mi vida iba derecho a la condenación eterna, pero yo me he convencido de que Él pagó por mis pecados y que Él me hizo libre de esa condenación. Yo hoy camino convencido de que aquel que me perdonó, ¿cómo no me va a dar aún mayores cosas? Si ese Dios que entregó a su único Hijo lo hizo por amor a mí, ¿cómo no me va a dar
algo más pequeño que precise. Le pedimos a Dios que nos ayude a vivir guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras preferencias personales. Yo quiero orar en esta noche por su vida. Quiero orar que usted tenga una convicción tal que nada le saque la lealtad hacia Dios. Que ninguna corriente, ninguna circunstancia, ni adversidad, ni supuestas bendiciones puedan quitarlo de sus caminos. Yo quiero orar para que el Señor haga un cambio y una transformación. Quizá usted aceptó a Jesús en su corazón y lo hizo como algo más. Pero que hoy usted pueda estar convencido de que Él es su Señor y su Salvador. Y que Él tiene promesas eternas para usted. Y que usted no solo va a poder disfrutar de esa vida eterna allí en los cielos, sino podrá recibir las bendiciones que tiene para usted reservada aquí en la tierra. Yo quiero orar por aquellos, cierre sus ojos, que aún dicen: pastor, yo no he sido convencido por el Espíritu Santo. Todavía no estoy convencido para servirle, para comprometerme en su obra. Yo aún no me he convencido de que soy un instrumento en sus manos. Si usted está en esta condición, yo quiero orar por usted, para que hoy el Espíritu Santo traiga convicción sobre su vida. Y que usted pueda entender que usted es un instrumento que Él ha escogido. Usted no está aquí por casualidad. Usted no le ha conocido a Él porque no tenía otra cosa que hacer. Usted no está visitando este lugar porque no tiene otro lugar donde ir. Usted esta noche tiene que ser convencido que Dios tiene un propósito con su vida. Y Él va a trabajar para que ese propósito se cumpla. Si usted necesita esa convicción, pase aquí adelante. Quiero orar por su vida. Quiero orar por aquellas personas que realmente la palabra le traiga verdaderas convicciones claras y sólidas que produzcan una transformación en su vida. Quizá usted dice: aún me falta cambiar ciertas cosas. Todavía me falta cambiar cosas. Pase aquí adelante, convencido que Dios va a hacer una obra con usted. Pídale a Dios: Señor, necesito un convencimiento total. Quizás ha sido persuadido, quizás ha sido motivado, quizás se ha sentido emocionado por tomar una decisión. Pero hoy Dios quiere poner una convicción sólida, una convicción firme en su corazón, para que usted sea un instrumento en sus manos. Que a partir de hoy usted comience a testificar. Usted comience a cambiar aquellas cosas que no creía que podía. Hoy Dios quiere hacer una obra en usted. Padre amado, oro por cada hijo de esta casa. Señor, desato bendición del cielo sobre ellos. Señor, tu Espíritu Santo está aquí. Tú has prometido estar en medio nuestro. Dice tu palabra: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Allí estaré yo en medio. Papá, tu Espíritu Santo está aquí. Haz tu obra en esta hora. Desata una unción de convencimiento, de pecado, de justicia, de juicio. Pero sobre todo convence a aquellos que te han aceptado y quizá están como simples congregantes, que puedan entender que son instrumentos en tus manos, que tú tienes un plan, un propósito con sus vidas y tú los quieres llevar al cumplimiento de esos propósitos. Papá, desata sobre cada uno de ellos una unción de poder,
una unción de tu Espíritu Santo para que sean transformados totalmente. Padre, llénalos en esta hora. Llénalos con poder y con gloria, Señor. Y manifiesta tu poder